El gran salón del Consejo Galáctico zumbaba de energía nerviosa. Representantes de 47 especies distintas ocupaban sus asientos asignados, una mezcla de escamas, pelaje, plumas y formas más extrañas. La reunión de emergencia se había convocado de forma repentina, y todos querían saber por qué. Normalmente, aquella cámara albergaba discusiones interminables sobre rutas comerciales o disputas fronterizas menores. Hoy se sentía distinta, más pequeña. Los murmullos entre delegaciones tenían un filo de inquietud que nadie recordaba haber sentido en años. El embajador Ilún, de la Federación Sethari, permanecía de pie ante el podio central. Su piel azul se veía pálida hoy, y su habitual porte calmado parecía sacudido. Los Sethari eran conocidos en toda la galaxia como exploradores pacíficos. Pero hoy, Ilún tenía el aspecto de alguien que hubiera visto un fantasma. «Compañeros del Consejo», comenzó, «comparezco con noticias urgentes. Nuestra flota exploradora ha descubierto una nueva especie en el borde exterior de la galaxia. Se llaman a sí mismos humanos, y su mundo se llama Tierra». Un murmullo recorrió la asamblea. La mayoría de los representantes se inclinó hacia adelante, con interés genuino. El general Threx, del Imperio Draconis, se levantó de su asiento. El corpulento guerrero reptiliano casi doblaba en altura a la mayoría de los presentes. Sus escamas rojas relucían bajo las luces de la cámara. «Una especie nueva significa nuevos territorios», dijo Threx. «Nuevos recursos, nuevos mundos que incorporar al imperio. Buenas noticias, ciertamente». Varios representantes asintieron. El Imperio Draconis controlaba 50 sistemas estelares y jamás había perdido una guerra. Pero Ilún negó con la cabeza. «No, general, estos humanos son distintos. Son peligrosos de formas que jamás hemos encontrado antes». Una carcajada estalló desde la sección Draconis. «¿Peligrosos?», preguntó Threx, riendo. «Embajador, con todo respeto, su pueblo ve peligro hasta en sus propias sombras». Las manos de Ilún temblaban mientras activaba la proyección holográfica sobre el podio. Apareció un mundo azul y verde. «La Tierra es rica en recursos, perfecta para la vida», explicó. «Cuando nuestras naves se aproximaron, esperábamos una civilización en sus primeras etapas. Establecimos contacto siguiendo los protocolos pacíficos estándar. Nos dieron la bienvenida. Curiosos, amistosos, pasamos meses con ellos compartiendo conocimiento». «Todo esto suena perfectamente normal», dijo Threx, aburrido. «¿Dónde está ese peligro?» «En su historia», respondió Ilún. «Estos seres jamás han conocido la paz verdadera. Durante toda su historia registrada han estado en guerra, con palos y piedras, con espadas y escudos, con pólvora, y al final con armas capaces de dividir átomos y borrar ciudades en segundos. La proyección cambió. Batallas antiguas, caballeros medievales, trincheras modernas y, por último, las nubes en forma de hongo de las explosiones nucleares». Algunos delegados apartaron la vista, incómodos ante imágenes que ninguna otra especie de la sala había producido jamás sobre sí misma. «Han armamentizado todo. Su música, su arte, sus mismas palabras pueden convertirse en armas. Y no es su tecnología lo que los hace peligrosos, general. Es su mente. Estudian la guerra para perfeccionarla, no para evitarla. Tienen academias enteras dedicadas a la ciencia del combate. Escriben tratados de estrategia que se estudian miles de años después de escritos, todavía relevantes, todavía enseñados a nuevas generaciones de oficiales». La cámara quedó en silencio. Incluso Threx había dejado de reír. «Pero quizás lo más aterrador», continuó Ilún, «es que saben cuándo detenerse.
a pesar de tener el poder de destruir su propio mundo muchas veces. Les pregunté a sus líderes qué ocurriría si alguien atacara la Tierra. Me dijeron que no se limitarían a defenderse, que cazarían cada nave, cada base, cada mundo que perteneciera a sus atacantes, hasta que no quedara nada más que cenizas y arrepentimiento. Hizo una pausa, dejando que el silencio de la sala absorbiera cada palabra. Y entonces, general, sonrieron, no con crueldad, no con el placer que sentimos algunos de nosotros ante la perspectiva de una conquista. Sonrieron como alguien que ha calculado un problema y ha llegado, sin ninguna duda, a la respuesta correcta. La advertencia quedó suspendida en el aire, helando a cada ser en el gran salón. 3 días después, el Imperio Draconis celebró su consejo de guerra. La cámara, excavada en piedra negra bajo su mundo natal, se iluminaba con cristales rojos que dibujaban sombras afiladas en cada superficie, un diseño pensado generaciones atrás para recordar a cualquier visitante que se encontraba en el corazón de un imperio construido sobre la conquista. El emperador Gazrak dominaba la sala desde su trono. El Draconis más grande que nadie hubiera visto jamás, sus escamas marcadas por un centenar de batallas, cada cicatriz un capítulo de una historia que él mismo se encargaba de repetir en cada ocasión posible. Había gobernado durante más de un siglo, y en todo ese tiempo jamás había firmado un tratado de paz que no fuera en realidad una rendición disfrazada de sus enemigos. «Los Setari temen a estos humanos», rugió, como piedra triturándose. «Los mismos débiles que suplican paz cuando les arrebatamos sus mundos». «Mi emperador», dijo Trex, «presencié la presentación de Ilún en persona». Parecía genuinamente asustado. «Su información sobre fuerza militar no vale nada», interrumpió el almirante Kesarion, comandante naval que había conquistado 12 sistemas sin perder una sola batalla. «Miren los hechos». Activó su propia proyección. «Su tecnología está al menos 200 años por detrás de la nuestra. Cohetes químicos, armas de proyectil, ni siquiera tienen escudos apropiados». «¿Y sus defensas planetarias?», preguntó Gazrak. «Mínimas, nada que detenga una flota digna de ese nombre». El comandante Bol, líder de las fuerzas terrestres, resopló. «¿Todavía luchan con espadas y lanzas?» «Explosivos químicos», respondió Kesarion. «Básicos, comparados con nuestros cañones de plasma». El consejo continuó durante horas. Cuanto más aprendían, más confianza ganaban. Cada dato nuevo parecía confirmar lo que ya sospechaban. Los humanos eran, sencillamente, otra especie joven que apenas empezaba a asomarse a las estrellas. Nada que un imperio con 50 mundos conquistados no hubiera visto antes. ¿Su población?, preguntó el general Ogrim, planificador estratégico, sin apartar la vista de los datos demográficos que Kesarion había proyectado. 8.000 millones, perfectos para trabajo esclavo tras la conquista. Gazrak sonrió, mostrando hileras de dientes afilados. ¿Cuánto tardaríamos en conquistarlos, almirante? 2 semanas, mi señor, quizás 3. No tienen a dónde huir, ningún aliado, ninguna tecnología que amenace nuestras naves. ¿Qué tamaño de flota necesitaría? 300 naves, capitales para bombardeo, portanaves para apoyo, transportes para ocupación, formación estándar. Los Setari hablaron de su historia, insistió Threx, de sus guerras. Conflictos primitivos entre gente primitiva, descartó Gazrak. El fuerte sobrevive, el débil sirve. Es el orden natural. ¿Cuestiona mi juicio, general? Jamás, mi emperador. Solo sugiero cautela. La cautela es para los débiles. Hemos conquistado 50 sistemas. Jamás hemos perdido una guerra.
regresó a su trono y el peso de su cuerpo sobre la piedra pareció por un instante la única certeza que quedaba en toda la sala. Decisión tomada. Que Sarión reúna la flota de conquista. ¿Informo al Consejo Galáctico de nuestras intenciones? ¿Desde cuándo pedimos permiso para expandirnos? Los humanos no son miembros del Consejo, son territorio libre. El Consejo de Guerra estalló en gruñidos de aprobación, un sonido que llevaba generaciones acompañando cada nueva conquista del imperio, y que ninguno de los presentes tenía razones para pensar que sonaría distinto esta vez. En cuestión de horas, las órdenes se extendieron por todo el imperio. Los astilleros trabajaron a marchas forzadas. La maquinaria de la conquista empezó a girar. Ninguno de ellos notó la pequeña nave Sethari que había estado vigilando sus preparativos. El embajador Ilún intentó desesperadamente enviar una advertencia a la Tierra, pero la interferencia Draconis bloqueaba toda comunicación hacia el sistema solar. Los humanos afrontarían la invasión solos. Antes de que sigamos, si quieres quedarte a ver hasta dónde llega esta historia, suscríbete. Y ahora sí, continuemos. La flota de guerra Draconis salió del hiperespacio en el borde del sistema solar. 300 naves, sus cascos relucientes de puertos de armas, se desplegaron en la oscuridad como una plaga de metal. Actividad mínima alrededor del tercer planeta, informó el oficial de sensores de Kesarion. Ninguna instalación defensiva importante. Tal y como predijo nuestra inteligencia, sonrió el almirante, recostándose en su asiento con la tranquilidad de quien ya ha ganado. Formación de ataque. Las naves capitales avanzaron a la vanguardia, sus cañones de plasma cargándose lentamente, listos para el bombardeo. Detrás, los enjambres de cazas zumbaban como insectos hambrientos, y más atrás aún esperaban los transportes de tropas, pacientes, confiados en que no habría resistencia digna de mencionar. Almirante, recibimos una transmisión. ¿Cuántas naves envían a recibirnos? 37, señor. Kesarion rió con tanta fuerza que casi se cae de su asiento. Naves civiles reconvertidas contra nuestras 300. En pantalla apareció un hombre de uniforme sencillo, sentado con la espalda recta y la mirada fija. Habla el capitán Blake, de la Fuerza de Defensa Terrestre. Han entrado en nuestro territorio con evidente intención hostil. Tienen 10 minutos para marcharse. ¿Entiende usted de matemáticas, capitán? Tengo 300 buques de guerra. Ya lo intentamos con la paz una vez, respondió Blake, sin alterarse. No les fue muy bien a quienes la rompieron. 9 minutos y medio. Disfrutaré viendo arder su mundo primitivo. 8 minutos, cortó Blake la comunicación. Fijen objetivo en su nave insignia, ordenó Kesarion. Un disparo bastará. El haz de plasma cruzó el vacío y alcanzó de lleno el casco humano. La superficie brilló blanca, incandescente, durante un instante que pareció eterno. Todos en el puente Draconis esperaban ver la explosión, los restos dispersándose entre las estrellas. En su lugar, la nave siguió avanzando, como si nada hubiera ocurrido. ¿Cómo sigue intacta? Kesarion contempló su pantalla, desconcertado, incapaz de reconciliar lo que veía con lo que sabía sobre física de armamento. Disparo directo confirmado, señor, sin daño visible. Fuego de nuevo, todas las baterías. El resultado fue idéntico. Las naves humanas se dispersaron en patrones que parecían caóticos, pero eran, de algún modo, perfectamente coordinados, como una bandada de aves reaccionando a un depredador invisible. Y entonces devolvieron el fuego. Fragmentos de metal acelerados a velocidades que atravesaban blindaje como papel mojado.
¡Imposible! Kesarion vio 3 acorazados desgarrarse en segundos. ¿Cómo penetran nuestros escudos? Se mueven a fracciones significativas de la velocidad de la luz, señor, dijo el oficial de ciencia, con terror en la voz. A esa velocidad, la masa deja de importar. Nos golpean con la fuerza de estrellas pequeñas. Las naves Draconis, superiores en número, no lograban tocar a un enemigo que se movía como fantasmas, apareciendo y desapareciendo de las líneas de fuego con una fluidez que ningún simulador de combate Draconis había preparado a sus pilotos para enfrentar. Almirante, los humanos usan sus propias naves como armas. Una nave pequeña aceleraba directamente hacia el buque insignia, sus motores incandescentes, ganando velocidad segundo a segundo, sin la menor señal de desviarse. «¡Evasivas!», ordenó Kesarion. Demasiado tarde. El impacto desgarró el casco como tejido. La mitad de la tripulación, muerta o agonizando, el aire escapando por brechas que ningún ingeniero Draconis habría creído posibles apenas una hora antes. «Retirada», jadeó a través de su máscara de emergencia. Todas las naves huyeron, dejando atrás 75 naves destruidas. Una cuarta parte de la flota, en 30 minutos, un ritmo de pérdidas que ningún analista militar del Imperio había considerado siquiera posible contra un enemigo sin experiencia previa en combate espacial. La voz de Blake les alcanzó por un canal abierto. «Díganle a su emperador que, si quiere la Tierra, tendrá que venir a tomarla él mismo. Aquí estaremos esperando». Kesarion regresó al mundo natal Draconis en la vergüenza. Su otrora orgulloso buque insignia atracó con brechas visibles en el casco, y la noticia de la derrota corrió por todo el planeta antes de que su lanzadera tocara siquiera el suelo. Jamás, en toda la historia registrada del Imperio, una flota había regresado tan diezmada de una conquista que se suponía trivial. El emperador lo recibió con las garras, arañando su trono de piedra, cada surco un testimonio silencioso de su furia contenida. 75 naves, una cuarta parte de nuestra flota, derrotada por 37 naves primitivas. Estos humanos luchan distinto, mi emperador. Sus armas son toscas, pero eficaces. Sus tácticas son impredecibles. Parecen saber qué haremos antes de que lo hagamos. «Excusas», Gazrak se irguió en toda su altura. «Regresará con la flota completa, cada nave que tengamos. En días, 800 buques de guerra se reunieron sobre el mundo Draconis. La mayor flota jamás ensamblada en la historia del Imperio. Un despliegue de fuerza pensado no solo para aplastar cualquier resistencia, sino para borrar de la memoria colectiva el humillante recuerdo de la primera derrota. Bombardeen cada mundo humano desde órbita», declaró Gazrak. «Conviertan sus planetas en cristal». Pero esta vez los humanos estaban preparados. Las 37 naves de la primera batalla se habían convertido en más de 200, ya no cargueros reconvertidos, sino buques diseñados específicamente para la guerra. Cada línea de su casco, pensada exclusivamente para matar Draconis. El capitán Blake permanecía en el puente de la resolución de la humanidad, esbelta y cubierta de sistemas que los Draconis jamás habían visto. La nave llevaba su nombre grabado en la proa, en letras que casi nadie a bordo consideraba necesario explicar. No era una resolución de venganza, sino de negativa. La negativa a ser lo que Kesarion había asumido que eran. 800 naves, murmuró. Esta vez van en serio. Activen las plataformas orbitales. Lo que los exploradores Draconis habían pasado por alto eran las colosales instalaciones armamentísticas disfrazadas de asteroides y desechos
esparcidas por todo el sistema, construidas en el silencio de los meses previos por astilleros que trabajaban las 24 horas, turnos que se relevaban sin descanso, ingenieros que dormían en sus puestos de trabajo antes que abandonar el ritmo de producción. Cuando la flota Draconis entró en el sistema interior, minas ocultas detonaron con precisión matemática. Cada explosión calculada no al azar, sino según patrones que tenían en cuenta la velocidad de aproximación, la formación exacta de cada escuadrón, incluso la forma en que los capitanes Draconis solían reaccionar ante el primer indicio de peligro. ¿Cómo minaron un sistema entero en un mes?, gritó Kessarion, viendo cómo su formación se deshacía en cuestión de segundos. Cada explosión está calculada para destruir nuestras formaciones exactas, señor. No es un campo minado aleatorio. Es una trampa diseñada específicamente para nosotros. Las naves humanas atacaron mientras los Draconis todavía se tambaleaban, moviéndose en grupos de 3 que se cubrían entre sí, dispersándose y reagrupándose al instante, como si cada tripulación pudiera anticipar el próximo movimiento de las demás, sin necesidad de una sola palabra por radio. ¿Cómo pueden estar en todas partes?, exigió Threx desde su nave. Es como si conocieran nuestros planes antes de que los hagamos. La verdad era peor. Los humanos habían estudiado cada batalla Draconis del último siglo, cada informe capturado, cada patrón de despliegue registrado por sus propios exploradores. Su doctrina militar, la misma que había conquistado 50 mundos con una precisión brutal e implacable, resultaba completamente predecible para los estrategas humanos, que llevaban generaciones estudiando exactamente este tipo de guerra, la de un enemigo convencido de su propia superioridad. En tierra, el desastre fue mayor. En Marte, las tropas descendieron esperando encontrar resistencia, y solo hallaron silencio. Calles vacías bajo el cielo rojizo, ventanas oscuras, ni un alma a la vista. El silencio duró exactamente hasta que el primer soldado cruzó el umbral equivocado. «Los humanos han desaparecido», informó Ball con pánico. «Pero dejaron miles de armas automatizadas. Las ciudades matan a nuestras tropas sin un solo defensor presente. Cada edificio, minado. Cada calle, una zona de exterminio calculada al centímetro. En Europa la luna helada colapsó bajo los pies de los invasores, tragando a cientos en agua congelada que llevaba millones de años esperando bajo el hielo. En el cinturón de asteroides, las estaciones mineras evacuadas resultaron ser trampas silenciosas. El equipo minero, convertido en cañones de masa, disparando roca a velocidades cercanas a la luz contra quienes se atrevían a ocuparlas. «Han convertido todo en un arma», gritó Kessarion. «Su equipo de construcción, incluso sus sistemas de residuos, intentan matarnos. La guerra que esperaban ganar en días se prolongó 6 meses. Cada victoria costaba un precio terrible, y tecnología Draconis capturada empezó a aparecer en manos humanas, mejorada y vuelta contra sus creadores. Naves que habían sido orgullo de la flota imperial acababan semanas después de su captura, desmontadas hasta el último tornillo en algún astillero terrestre, sus secretos extraídos, comprendidos y superados. Han copiado nuestros escudos, señor, y los han mejorado, inmunes a nuestras armas de plasma. ¿Cómo? Perdimos esas naves hace 3 días. Desconocido, pero también usan nuestras frecuencias para coordinar sus ataques. Comprenden nuestra tecnología mejor que nosotros. Lo que Kessarion no lograba comprender era que los humanos no veían la tecnología Draconis como algo exótico o superior. La veían como un problema de ingeniería más,
uno entre miles que su especie llevaba siglos resolviendo bajo presión, con recursos limitados y tiempo aún más limitado. Cada nave capturada era, para ellos, simplemente otro rompecabezas que resolver antes de la siguiente batalla. Mes tras mes, el patrón se repitió. Los draconis atacaban con la fuerza bruta que siempre les había bastado, y los humanos respondían con algo nuevo, algo que la semana anterior no existía. La brecha tecnológica que en un principio favorecía tan claramente al imperio se invirtió por completo antes de que terminara el conflicto. Kesarion regresó con apenas 150 naves de las 800 originales. Pero al salir del hiperespacio, cerca de su mundo natal, descubrió algo que le heló la sangre. Naves humanas ya los esperaban. Imposible. Destruimos todas sus naves capaces de viajar por hiperespacio. Estas no son las mismas naves que enfrentamos en la Tierra, señor. Diseño completamente distinto. Aplicaron ingeniería inversa a nuestra tecnología y la mejoraron. Si esta historia te está atrapando, es buen momento para suscribirte. Así no te pierdes cómo termina. Ahora, sigamos. Mientras la guerra se libraba entre las estrellas, en la Tierra ocurría algo que ningún informe de inteligencia Draconis había previsto. No hubo pánico. No hubo evacuaciones masivas ni colapso social. Fábricas que hasta hacía meses producían maquinaria agrícola empezaron a ensamblar cascos de naves. Universidades enteras reorientaron sus programas de investigación hacia armamento y logística de guerra. Millones de voluntarios se presentaron sin que nadie los llamara. No era la primera vez que la humanidad hacía esto. Era simplemente la primera vez que lo hacía unida, sin fronteras entre naciones, sin la sombra de la guerra entre ellos mismos, distrayendo el esfuerzo. Los draconis habían atacado un mundo que llevaba generaciones sin conocer una amenaza externa, capaz de recordarles lo que eran capaces de hacer cuando dejaban de pelearse entre sí. El propio capitán Blake no había sido antes de la primera batalla más que un oficial de segunda línea al mando de una flotilla de patrulla mal financiada. Su ascenso a comandante de la Fuerza de Defensa completa no llegó por política ni por antigüedad, sino porque, en las semanas de pánico controlado que siguieron al primer contacto con los draconis, fue el único oficial dispuesto a proponer un plan que sonaba, a ojos de sus superiores, casi a locura. Convertir cada carguero civil disponible en un arma y hacerlo en semanas, no en años. El general Alden, entonces todavía coronel, supervisaba desde un búnker en Ginebra la coordinación de los astilleros orbitales. Cada semana la flota crecía. Cada semana los ingenieros aprendían algo nuevo de los restos de naves draconis capturadas en la primera batalla, y cada lección se convertía, en cuestión de días, en una mejora concreta instalada en la siguiente generación de buques. Estamos construyendo más rápido de lo que ellos pueden reponer pérdidas, le dijo a Blake en una videollamada apenas unas semanas después de la primera victoria. Si mantenemos este ritmo, la próxima flota que envíen no volverá a casa completa. Blake, todavía comandando entonces las 37 naves originales, miró hacia las estrellas a través del ventanal de su puente. No van a enviar una flota completa, general. Van a enviarlo todo. Tenía razón. En la superficie, el emperador Gazrak observaba a través de sus ventanales cómo ardían incendios controlados por toda su capital, alcanzando únicamente instalaciones militares. Durante generaciones, aquella ciudad había sido el símbolo del poder draconis, sus torres construidas con el tributo de mundos conquistados, sus calles patrulladas por soldados que jamás habían conocido la derrota.
Ahora, esas mismas calles pertenecían a un enemigo que ni siquiera se había molestado en izar una bandera. Los humanos llegaron hace 3 días, informó Threx, su armadura chamuscada, la voz quebrada por algo que no era del todo miedo, sino una especie de asombro derrotado. No con una flota masiva, sino con equipos pequeños que aparecieron de la nada. Golpearon cada base simultáneamente. ¿Cuántas tropas desembarcaron? Desconocido, mi señor. Nunca los vimos venir. Simplemente aparecieron dentro de nuestras instalaciones más protegidas. La verdad era aún más impresionante de lo que Threx llegaba a comprender. Las fuerzas especiales humanas habían capturado naves Draconis intactas meses atrás y no se habían limitado a copiar su tecnología. La habían perfeccionado. Camuflaje indetectable. Teletransporte convertido en herramienta de precisión quirúrgica, capaz de depositar un equipo entero en el corazón de una base enemiga sin que ni un solo sensor registrara su llegada. En órbita, Kessarion volvió a enfrentar a Blake, esta vez sin la certeza de haber traído consigo suficiente poder de fuego para que la conversación se desarrollara en sus propios términos. «Creo que necesitamos hablar de condiciones», dijo el humano. «Todavía tengo 150 naves, ustedes solo 20. Mire su proyección con más atención». Kessarion sintió que el corazón se le detenía. Espacio vacío que registraba como sólido. Docenas de naves camufladas, invisibles, con las armas ya cerradas sobre sus objetivos. Contó, mentalmente, cuántas de sus propias naves quedarían intactas si aquellas 20 naves visibles decidían abrir fuego junto con las que no podía ver. La cifra que le vino a la mente fue 0. Podríamos destruirlos ahora mismo, pero eso no serviría de nada. La guerra ha terminado, almirante. Kessarion, por primera vez desde que había asumido el mando de la flota, no encontró ninguna réplica. En tierra, soldados humanos ocupaban cada ciudad principal sin haber matado a un solo civil. Objetivos militares destruidos con precisión. Hospitales y escuelas intactos. Los pocos oficiales Draconis que habían intentado organizar una resistencia de última hora se encontraron neutralizados en cuestión de minutos, sin heridas graves, procesados como prisioneros con la misma eficiencia clínica con la que se había desarrollado toda la campaña. «Podrían haber matado a todos», reportó Threx con asombro cuando finalmente comprendió el alcance completo de lo ocurrido. «En su lugar, desactivaron nuestro ejército y dejaron a la población ilesa. No comprendo su estrategia». Gazrak la comprendía perfectamente, y eso lo aterraba más que cualquier amenaza de destrucción. Los humanos no eran conquistadores. Estaban demostrando algo mucho más peligroso: el poder absoluto sobre el destino de su enemigo y la elección deliberada de no ejercerlo por completo. Un imperio que puede destruirte y no lo hace deja una huella distinta a la de uno que simplemente no puede. El sistema de comunicaciones se activó. Un general humano de cabello canoso y ojos cansados apareció en pantalla. «Emperador Gazrak, soy el general Alden, del Comando de Defensa Terrestre. Necesitamos hablar». «¿Se atreve a dirigirse a mí como un igual?» «No, me dirijo a usted como el antiguo emperador de un antiguo imperio. Su ejército está destruido, su flota capturada. Pero no estamos aquí para regodearnos ni para gobernarlos. Entonces, ¿por qué está aquí? Para ofrecerle algo que su imperio jamás ofreció a sus enemigos: una oportunidad de rendirse con dignidad, de reconstruir, de aprender». Activó una proyección de mapas estelares Draconis. Sorprendentemente, la mayor parte del territorio permanecía sin tocar.
No tenemos interés en gobernar a su pueblo. Se retirarán de los mundos conquistados, desmantelarán su maquinaria de guerra y aceptarán observadores humanos. ¿Y si nos negamos? Entonces haremos lo que planeaban hacerle a la tierra, pero no creo que sea necesario. Su pueblo no es malvado, emperador. Simplemente siguen a líderes que eligieron la conquista sobre la cooperación. Gazrak guardó silencio durante un largo momento, sus garras inmóviles sobre el trono por primera vez desde que había empezado la guerra. Toda su vida había medido el poder en flotas, en mundos conquistados, en enemigos sometidos. Este humano, con su voz cansada y su oferta que no exigía nada a cambio, representaba algo para lo que ninguna de sus tácticas tenía respuesta. ¿Por qué?, preguntó finalmente, la pregunta que llevaba días carcomiéndolo. Podría exigirnos cualquier cosa: tributo, territorio, nuestra propia rendición como esclavos, como nosotros habríamos hecho con ustedes. ¿Por qué ofrecer clemencia? Porque el objetivo nunca fue destruirlos, emperador, respondió Alden. El objetivo era detenerlos. Hay una diferencia que su imperio nunca tuvo motivos para aprender. Nosotros sí, y la aprendimos de la peor forma posible, muchas veces, antes de que existiera siquiera una sola nave capaz de dejar nuestro planeta. En las semanas siguientes, la galaxia observó con asombro cómo el Imperio Draconis se rendía formalmente. El tratado que siguió no exigió tributo ni territorio, sino educación y reforma. Maestros humanos compartieron ciencia y medicina. Médicos humanos atendieron a soldados heridos que apenas un mes antes habían sido enemigos. Ingenieros humanos ayudaron a reconstruir astilleros que, meses atrás, habían fabricado las mismas naves que estuvieron a punto de reducir la Tierra a escombros. No todos los Draconis recibieron bien la ayuda. Muchos oficiales veteranos, criados en la doctrina de que la fuerza era la única moneda que importaba, veían en cada maestro humano una humillación viviente. Pero los más jóvenes, los que habían sobrevivido a la guerra sin haber elegido librarla, empezaron a hacer preguntas que ningún Draconis se había atrevido a formular antes en voz alta. Preguntas sobre si la conquista había sido alguna vez necesaria. Preguntas sobre qué clase de imperio se construye cuando cada vecino te teme en lugar de respetarte. El propio general Threx, que había pasado toda su carrera creyendo en la superioridad natural de su especie, se encontró semanas después sentado frente a un instructor humano, aprendiendo los rudimentos de una disciplina militar completamente distinta, una que empezaba no con el ataque, sino con la pregunta de si el ataque era necesario. El embajador Ilún se reunió con el general Alden en una estación neutral, donde el Consejo celebraba sesiones de emergencia. Delegados de todas las especies observaban a los humanos ahora con una mezcla distinta de sentimientos. Ya no solo asombro y temor, sino algo parecido al respeto cauteloso que se reserva para quien ha demostrado tener el poder de aniquilar y ha elegido, en cambio, construir. Su pueblo podría haber destruido a los Draconis por completo, observó Ilún. ¿Por qué mostrar clemencia hacia quienes no la habrían mostrado? Alden contempló las estrellas a través del ventanal. Porque aprendimos algo hace mucho tiempo, embajador. Las civilizaciones más fuertes no son las que pueden destruir a sus enemigos, son las que pueden elegir no hacerlo. Pero seguramente deben querer algo a cambio, recursos, tributo. Queremos paz, real, del tipo que llega cuando antiguos enemigos se convierten en amigos. Los Draconis ya no son nuestros enemigos, embajador, son nuestra responsabilidad. El Consejo Galáctico reconoció formalmente a la humanidad como potencia mayor,
no por conquista, sino por una fuerza atemperada por sabiduría. Naves humanas comenzaron a patrullar el antiguo espacio Draconis, no como ocupantes, sino como protectores, un recordatorio silencioso de que el equilibrio de poder en aquella región de la galaxia había cambiado para siempre, y que el cambio, esta vez, no había llegado acompañado de cadenas. Otras especies, observando desde la distancia prudente que siempre habían mantenido con el imperio Draconis, empezaron a reconsiderar viejas suposiciones sobre lo que significaba realmente el poder. Durante siglos, la fuerza militar se había medido en flotas conquistadoras y territorios anexados. Ahora, en los pasillos del Consejo, empezaba a circular una idea distinta, que la especie más peligrosa de la galaxia no era la que más había conquistado, sino la que había demostrado, sin lugar a dudas, que podía hacerlo y había elegido no hacerlo. En su informe final, Ilum escribió: «Los humanos habían enseñado a la galaxia que el verdadero poder no reside en la capacidad de destruir, sino en la sabiduría de saber cuándo la destrucción resulta innecesaria. Habían convertido su mayor fortaleza en su mayor regalo. La galaxia había aprendido por qué jamás se debía atacar a los humanos, no porque fueran los más fuertes, sino porque comprendían el conflicto mejor que nadie. Y habían elegido usar ese conocimiento para proteger en lugar de conquistar». Dicen que los humanos son la especie más débil de la galaxia. Muy poca memoria tienen. Si quieres seguir recordándoles quiénes somos, suscríbete a HFY Dominio. Estamos aquí cada martes y cada viernes, contando las historias que el universo preferiría olvidar. No te pierdas la próxima.